Hola, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, gracias por continuar acá. Nos toca ahora estar con la presentación de esta novela, de la novela Plasma Express. Me acompaña Ana Delia Carrillo Laris. Sí, y bueno, yo soy el autor de esta novela. Es un placer estar aquí, estar después, además de la presentación de BEF. Siempre es raro volver a encontrar todos los vasos comunicantes. Digo, pertenecemos al mismo grupo de escritores que escriben ciencia ficción. Entonces, de pronto, escucharlo hablar de toda su visión y de toda la producción, cómo va generando sus libros, es siempre tanto reconfortante como sorprendente descubrir, ¿no?, este tipo de cosas. Entonces, bueno, con la idea de que, pues, no nos quedemos nada más con mi visión o me haga bolas, etcétera, etcétera. Ana va a estar aquí también en esa misma dinámica con un poquito de preguntas para ir hablando de esta novela, ¿sí? Entonces los dejo con Ana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes. Un aplauso para el autor. Gracias. Y bueno, Gerardo, entrémosle a la presentación, al asunto. Plasma Express, tu más reciente novela. Sabemos, porque así lo has estado mencionando en algunas entrevistas que has tenido, que después de un rato de estar escribiendo en otros géneros, regresas al cyberpunk. Ahorita lo mencionaba Bev, eres el introductor de esta corriente de ciencia ficción en México, en Latinoamérica. Cuéntanos por qué regresar al cyberpunk. Yo recuerdo en una de tus entrevistas que mencionabas que para ti el cyberpunk es la vertiente más existencialista de la ciencia ficción. Coméntanos un poquito de entrada antes de que hablemos de tu novela. Bueno, a ver, ya como vieron, ya son varias preguntas, espero no olvidar ninguna y si no me echarán la mano. Plasma Express efectivamente es una novela cyberpunk, aunque tiene esa aura extraña de precisamente el cyberpunk. Empezó en los 80s, acá en los 90s, mi primera novela fue en el 93, que fue la cyberpunk, y de pronto se ha declarado muchas veces muerto. Entonces uno dice, hay quienes me han preguntado, ¿por qué otra vez cyberpunk si ya no está, comillas, de moda, ¿no? Eso quizás en lo literario haya pasado como esta vanguardia especializada, esta vanguardia innovadora, pero el cyberpunk creo yo que sigue más presente que nunca, ¿no? En el 94 más o menos, Bruce Sterling, el teórico, el escritor teórico del cyberpunk, de hecho declaró muerto este movimiento porque dijo que ya existía internet y que como ya existía la parte que daba pie a esta parte del mundo electrónico y de experiencia en realidad virtual, y que entonces, como ya se estaba volviendo realista, ya no se podía escribir ciencia ficción. Desde ese momento a mí me pareció que era como una barbaridad asegurar tal cosa, ¿no? Era como decir, ya llegó el hombre a la luna, ya no se puede escribir ciencia ficción de viajes espaciales. Algo semejante era, ¿no? El cyberpunk hoy en día sigue en muchas expresiones, filmográficas, ¿sí? En muchos videojuegos sigue presente, ¿sí? Yo creo que sigue narrando lo fundamental, que es precisamente la visión particular que tiene un hombre o una persona, o que experimenta una persona hacia adentro de su existencia cotidiana en una ciudad hipermasiva, construida más para autos, más para venta de cosas que para la existencia o supervivencia humana, ¿no? Y convivir además, como hoy lo hacemos, con las redes sociales, con el internet tan a la mano, ¿sí? Y que se ha convertido en una droga. Yo sí he dicho muchas veces, hay muchas definiciones de cyberpunk.
¿sí? Y las definiciones más ramplonas lo identifican con el cyberpunk visual, ¿no? Con el cyberpunk adaptado sobre todo por los japoneses, ¿no? O sea, esta parte de humanos quirúrgicamente modificados para tener armas implantadas, para tener ojos especializados, ¿sí? Esta fantasía existe desde hace mucho, ¿no? Roger Wolf en algún momento escribió una novela que se llamaba Limbo, ¿sí? En los 60s, que era sobre unas olimpiadas de gente modificada para convertirse en superatletas, ¿no? Eran cyborgs que se especializaban para ganar olimpiadas. Entonces, bueno, desde siempre ha existido esta búsqueda de los reemplazos, sobre todo para todos aquellos que hemos tenido fracturas o hemos tenido accidentes así graves. El reemplazo mejor es, incluso en los 70s el hombre nuclear tenía esos reemplazos que lo hacían superhombre y lo modificaban, lo hacían superhumano, ¿sí? Existían. Entonces, bueno, esas son de las definiciones más simples. Tiene que haber tecnología como droga, armas quirúrgicamente implantadas y viajes por el ciberespacio. Con eso parecieran englobar todo lo que es el cyberpunk. Yo digo que es la vertiente más existencialista porque es, digámoslo así, una fantasía futurista en la que se le ha podado o se le ha recortado la parte del optimismo absoluto que era muy propia de la ciencia ficción de los años 50, sobre todo la fílmica, donde lo que nos decían es que la ciencia nos iba a salvar de nosotros mismos, nos iba a quitar lo brutos, nos iba a quitar lo bestias, lo asesinos, todo lo iba a corregir para hacernos una utopía fenomenal, ¿no? Lo que hemos visto, y ya lo estamos viendo cada vez más con el uso de los celulares, es que la tecnología se convierte más en una droga, ¿no? Si no se sabe usar, se convierte en una dependencia, en algo que te aparta y te mete en esa realidad específica, ¿no? Entonces, era la vertiente más, o me parece la vertiente más existencialista, porque se mete precisamente con el sentimiento puro del ser humano enfrentado a estos cambios, a esta ciudad que demanda, ¿sí? Al haber una ciudad más masiva, con muchos más humanos, lo que tenemos es esta deshumanización colateral que experimentamos y que todos aquí en la Ciudad de México hemos experimentado, ¿no? Plasma Express, de hecho, nace de mi amor por la Ciudad de México. Yo me vine a estudiar aquí a la Ciudad de México y estuve 5 años acá, mis 5 años de prepa. Sí, 3 años de prepa y 2 de profesional antes de cambiarme a letras. Iba a ser ingeniero químico industrial, pero esas son otras cosas. Entonces, ese tiempo conviví completamente con esta ciudad y uno se habitúa precisamente a esa forma distinta de ver las cosas, ¿no? Sí, ok, gracias. El título me llama la atención, Plasma Express. Digo, sé que es una pregunta complicada, en apariencia muy simple, pero complicada de responder. ¿De qué va la novela? ¿De qué se trata? Sin, como comentaban en la anterior presentación, contarles toda la trama y sobre todo, ¿por qué este título? Ok, bueno, muchas veces cuando planea uno una novela, precisamente lo planea tan complejo como para que no se pueda narrar. No es el caso. De hecho, la idea era hacer una novela que se pudiera contar, que se pudiera vender así y que obligara además al lector a leerla, ¿no? Que no se queda mejor más con esas ideas, ¿no? Que nadie se la lo novela cree, nace de que las universidades cada vez por México, como ya les decía, se llama Plasma Express después de muchas después de intentonas de ponerle un nombre preparado, ¿sí? Porque es muy raro dentro de todas las bibliografías que todos los que hemos hecho cyberpunk compartimos. Está William S. Burroughs como uno de los pilares, ¿no? La poética especial y la forma de ver
esta vida en adicción, estas mañanas enfermas, el despertar que enfermo. Eso me pasó cuando hice la novela policíaca. A una mañana nueva. Es que te faltó influye mucho en muchos de los escritores que ahí lo tenías Cyberpunk, todo. ¿no? ¿Por qué no hiciste? La novela no tiene que ver con reportaje. drogas químicas. Yo no soy pero periodista, sí con perdón. con soy escritor. Con la tecnología como drogas. El periodista Entonces, tiene que tener todo. William Burroughs planteó todo esto, esta poética especial, esta álgebra de la droga, álgebra de la necesidad, como él le llamaba, es decir, la necesidad de usar droga es exponencial. Una vez William Burroughs usaba heroína. Entonces la heroína, entre más se usa, hay más necesidad cada vez de mayor dosis. Eso le llamaba el álgebra de la adicción, ¿sí? Entonces, algo semejante pasa, entre más tiene uno una computadora, entre más se usa, entre más redes sociales, entre más necesita todo el tiempo, esa álgebra de la adicción está aquí presente. Entonces yo quería hacer este homenaje claro a Burroughs, ¿sí? Pero también hay otra cosa de momento, uno empieza a planear sus novelas y no siempre puede realizarlas en el momento. Ahorita me gustaba estar escuchando a Bev cuando hablaba del tiempo que le ha llevado concluir sus proyectos, ¿no? Concluir precisamente Uncle Bill, que es de William Burroughs, precisamente es la biografía de William Burroughs, según Bernardo Fernández, ¿verdad? Entonces, ese tiempo que le lleva a uno concluir una novela no necesariamente tiene que ver con el amor que le tiene, sino más bien con la llegada de proyectos más exigentes, más demandantes, ¿no? Sí. Y que tienen que ver con la vida propia. Bueno, el caso es que tuvo varios nombres desde un principio, pero el diálogo más constante en esta novela fue con un poema de Charles Baudelaire, que era sobre la sangre, ¿sí? El poema viene a todo lo largo del libro y de hecho cada cuarteto es epígrafe de cada una de las 4 partes de la novela, ¿sí? De manera que está todo el poema ahí de Baudelaire. Baudelaire además, y se los comento, a mí siempre me ha parecido como que predecía parte de esta adicción especial al sueño, ¿no? Él tenía esta idea de ¿cómo se llama? Él le llamaba spleen e ideal, ¿sí? Esta adicción, este círculo vicioso que él experimentaba de otra manera, que era aspirar a un spleen, aspirar a un ideal te lleva precisamente a esta búsqueda frenética de las cosas. Cuando se alcanza ese ideal, hay una caída en la depresión, ¿sí? En ese abismo que necesita otro punto para volver a salir. Esto nuevamente es como parte del álgebra de la adicción y este es parte del nacimiento de la novela. Entonces tenía que ver con la sangre, tenía que ver con cyberpunk y sobre todo con vampiros tecnológicos. Mi idea seminal, la primera idea que tenía sobre esta novela es que ustedes conocen, ya les hablé un poquito Rax de ello también. Todos los que fuimos dark en algún momento, de pronto encontramos la mutación al gótico y ya todos los que escuchaban gótico era gente que no solo se vestía de negro, sino que además usaba trajes de terciopelo, se ponía colmillos de vampiro, ¿no? Y algunas veces llevaban a las prácticas amatorias este tipo de parafilias, ¿no? Entonces este tipo de tribus urbanas fueron mi inspiración. Es decir, si podemos hacer esos implantes, va a llegar el momento en que se pueda hacer un vampiro tecnológico. Estos fueron así los detonadores, ¿sí? Entonces la novela se llamó Estigmas de Sangre en algún momento se llamó La fiebre roja, ¿sí? Que me parecían títulos muy chafas, ¿sí? Así de fácil. En algún momento, otra vez con Bev, platicando un poquito sobre uno de mis cuentos, me decía que le había gustado mucho encontrar la palabra cruor
como sustituto de sangre para no usarla tanto, y que le había parecido como una droga. Entonces en algún momento se llamó también Cloro Express, pero se oía terrible, ¿sí? Entonces el título terminó extrañamente, digo, todo tiene que ver, y por eso me sorprendió, con una vez que fue Alberto Chimal a presentar uno de sus libros a Puebla, y se llama Solo Plasma. Lo presentó. Cuando me acerqué a él le dije, es un libro de vampiros, ¿verdad? Es sobre sangre. No, nada más le puse así. Entonces, de ahí, de todas esas coincidencias, sale el título, pero se refiere, insisto, tanto a esa adicción por la tecnología como a la adicción de estos vampiros tecnodelictivos que se han modificado a sí mismos. No solo se han puesto colmillos, se han modificado el aparato digestivo para solo poder consumir sangre, ¿sí? Y son hackers además, ¿no? Unos hackers bastante especiales, que eso sí, bueno, su última búsqueda, si leen la novela, es parte de lo que no se puede contar, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con esa álgebra de la adicción. Ellos son vampiros, necesitan comer sangre, ¿sí? Y esto da esta visión. Es una novela futurista, a 20 minutos en el futuro, como decía este primer serial de televisión que ahora no está en ningún canal, que se llamó Max Headroom, que fue el primer serial de cyberpunk que existió, y ellos decían a 20 minutos en el futuro. Bueno, algo así. Y es un México que yo originalmente quise poner como algo más sofisticado, una super metrópolis, ¿no? Pero lo cierto es que no me funcionaba, y que terminó siendo esta misma ciudad más sobrepoblada y con todo el centro histórico hundido en las cloacas, ¿no? Y un montón de nuevas tribus urbanas surgiendo alrededor. Esa es básicamente la historia que cuenta Plasma Express. Es una novela compleja, empieza con un asesinato ritual ¿cómo se llama? En el Cerro de Chapultepec, o bueno, en el parque de Chapultepec. Ajá. Y esto transmitido vía satélite, ¿sí? Entonces, como una especie de video snuff, y a partir de ello se desata ¿cómo se llama? La intriga policial. Hay dos sectores de la policía que tienen que resolver el caso, ¿sí? Hay algo que está pasando al mismo tiempo en Argentina, ¿sí? Alguien está soñando con cosas raras que tienen que ver con sangre, asesinatos, ¿sí? Y bueno, es una novela que se va complicando cada vez más hasta volverse una suerte de intriga internacional. Oye, y justamente ahorita mencionas la vertiente policíaca y estás hablando de una intriga internacional, pero también estás hablando de cyberpunk. Esto quiere decir que no puedes catalogar esta novela de una forma así como contundente. Estás jugando con diferentes géneros dentro de ella, ¿no? Bueno, yo creo que sí se podría catalogar totalmente de cyberpunk. Ok. Pero es algo clásico de la ciencia ficción. La ciencia ficción, yo siempre he dicho que es como el agua, es el disolvente perfecto que combina con cualquier cosa, ¿sí? No le quita sabor, al contrario, lo resalta, ¿no? Y entonces la ciencia ficción desde siempre se ha combinado con el policíaco, con la novela de espionaje, ¿sí? Y con las novelas terroríficas. Esta novela busca tener de todo un poco, ¿no? Okay. Y de todo un poco porque a mí me parece que vivir en esta ciudad, lo repito, y en este mundo plagado por internet, en el que tenemos acceso a internet todo el tiempo, es vivir en un mundo lleno de estímulos que conservan todos esos estímulos, ¿no? Es decir, el terror, ¿sí? El terror en primer grado, la violencia en primero o segundo grado. Y violencia vemos en todo momento, prendemos el televisor y las noticias invariablemente tienen alguna noticia fresca sobre la violencia, ¿sí? Y bueno, el gusto mismo por los paraísos virtuales, ¿no? Esa es otra frase de Charles Baudelaire, los paraísos artificiales, los paraísos virtuales, ¿sí?
que se expresan de muchas maneras, ¿no? Apenas ayer escuchaba en las noticias que ya se está implementando otra nueva visión de Second Life, que fue una propuesta noventera, no, más bien de los años 2000, de hacer una red social totalmente en realidad virtual, con avatares e interacción y compras de islas y compras de enseres. Bueno, ya se está, ahora que hay más posibilidad, que hay más bits de conexión, que tenemos máquinas más poderosas, ya está existiendo. El padre del cyberpunk en algún momento, William Gibson, presentó su novela mediante esta plataforma de Second Life. En fin, hay muchísimas cosas hoy en día que nos vuelven más complejo este mundo y creo que había que retratarlo. La novela, además, ya en eso de entrar completamente a los gustos, a las búsquedas. Algo que siempre me fascinó de esta ciudad fue el Templo Mayor, ¿no? Ese resurgimiento de las ruinas de la ciudad azteca. Y mi primera novela se inspiró en una ida a Monterrey, donde me enteré que por ahí los regiomontanos, entre muchos otros, tienen la idea de que en algún momento México se va a fragmentar y la nueva capital se va a situar en un país, en un estado del norte, ¿no? Ajá. Y va a ser como un regreso a Aztlán. Bueno, esto lo tienen los del norte como una idea así mística extraña, ¿sí? No sé si la han oído ustedes, pero bueno, esta idea también, por ahí está como media esbozada, la caída el regreso a Aztlán como una búsqueda. Bueno, esto también está un poquito incluido ahí. Hay un ritual más complejo y también hay un poquito de referencia a nuestra justo eso quería preguntarte, ¿no? Ahorita hablando de este misticismo, de estas tribus urbanas que hay en tu novela. No sé si nos podrías platicar un poquito de esos personajes, ¿no? Porque están estos vampiros tecnológicos y luego hay otros personajes que alteran también su físico mediante cirugías para parecer personajes determinados de la historia. Por ahí un John F. Kennedy, Marilyn Monroe, y tienes también, anda por ahí como un resurgimiento de los ritos prehispánicos, ¿no? Sí, bueno, les comentaba, una de las cosas que me fascinó siempre de esta ciudad es encontrar eso, ¿no? Encontrar el Templo Mayor, viajar por el metro Pino Suárez y encontrar la pirámide ahí. Ahorita no sé cómo está, no he pasado por ahí, no sé si ya la volvieron a abrir o cómo está, pero bueno, todo este resurgimiento y que a cada rato con las nuevas excavaciones van encontrando nuevos fragmentos de ese viejo Tenochtitlan, está muy presente en mí y la idea es que sí, hay un resurgimiento. Durante 2013, 2012, ya no me acuerdo exactamente, había esa idea milenarista de que iba a llegar el fin del mundo y se iba a acabar el sexto sol, ¿no? El quinto sol, perdón. Estamos esperando, según el calendario maya, ¿no? Que se acabe este quinto sol. Aunque no hay idea de un sexto, pues se supondría que tendría que haber un sexto, ¿no? Y todo eso está como retomado, dándole esta dimensión mítica. Lo más extraño, lo más terrible de todo este avance tecnológico, de todo este avance científico, es que no importa cuán avanzados estemos, la necesidad de ese extra, de ese mundo mágico sigue imperando, ¿no? Si ustedes buscan, hay apps para celular, para leer el tarot, para leer la carta astral, para que te dé el horóscopo cada día, ¿no? Siempre hay toda esta búsqueda, ¿sí? Es algo que no abandonamos, ¿no? Es como el atisbo de esperanza que sigue en el ser humano de, ok, sí estoy conforme, sí creo que puede haber el hombre que se hace a sí mismo, pero estaría bonito que después de morirme hubiera otro mundo, ¿no? Algo así parece existir. Y entonces esta idea del mundo azteca resurgiendo, de la reaparición del mundo azteca, y que se refleja en muchos pueblos de toda Latinoamérica, incluso en los pueblos pieles roja, aunque queden cada vez menos, hay todavía esta
búsqueda y esta idea de que tiene que haber una vuelta a las grandes planicies, ¿no? En varios momentos, en varias oportunidades. La primera vez que lo leí fue en 2011, ¿sí? Empezaron a hablar algunas tribus de indios pieles roja de la necesidad de volver a las grandes estepas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está dentro de la novela y hay, por lo tanto, una tribu urbana que son los neomexicas que están tratando precisamente de promover como esta vuelta, ¿no? Esta búsqueda de propiciar la vuelta a Aztlán, ¿no? No sé, recuerden que en el mundo prehispánico siempre había esta necesidad de provocar, había que hacer sacrificios para que los dioses hicieran, no bastaba con pedirle a Dios, había que hacer sacrificios. Entonces hay sacrificios ahí dentro, ¿no? Esa es una parte de las tribus urbanas, junto con la otra parte que son pues una serie de asesinos seriales. Ahorita se me va. Esos asesinos seriales tuvieron varios nombres. Yo soy uno de esos escritores terribles que se acuerda de todas sus versiones, no importa cuántos años tenga. La primera versión que yo haya escrito, las recuerdo todas. Entonces, a la hora de saber cuál es la definitiva, la que dejé como definitiva, en este caso que les estoy hablando a ustedes no me acuerdo, en algún momento se llamaron los De Quincey, ¿sí? Porque De Quincey fue el que escribió esta obra del asesinato como una de las bellas artes, ¿no? ¿No te acuerdas cómo se llama? Luego fue como Asesinos de Whitechapel, pero no me acuerdo ahorita cómo se llama, es otra tribu urbana. Y les llamas Jacks, ¿no? A los Jacks, sí. Perdón, es que de pronto algunas referencias se vuelven como muy complejas, ¿no? Los de Quincey, no para todo el mundo iba a ser fácil o entendible, entonces terminaron siendo Jacks porque eran referencia a Jack el Destripador, y son es una tribu urbana que se dedica a hacer asesinatos con bisturís y tienen peculiaridades extrañas, ¿no? La fauna es grande, insisto, no se trata de contarles toda la historia, son todos los que tienen que ver un poco con la violencia que se arma y con los que se van topando esta policía que se llama la Policía Total, un poco con el juego de los cambios de nombre que van surgiendo nuestras policías aquí. La novela tiene un narrador más media que se dedica a dar breves, ¿cómo se llama? Breves noticias, con la idea de que el lector vaya armando la complejidad del mundo. A mí me molesta mucho esos libros en que empiezan en la primera página a resumirte lo que ha pasado en los 100 años que tú no has visto de lo que ocurrió en esa novela, ¿no? Angélica Gorodischer era una escritora argentina que yo admiro mucho y que me encanta leer, ¿sí? Ella decía que también le odiaba esas novelas y que le parecía que eran novelas con andamiaje, que era como entrar al teatro y ver cómo están montadas las cosas y cómo cuelga precariamente el escenario, y ver tan precariamente colgado el escenario que te distrae de lo que están haciendo los actores. A mí me parece que muchas veces el manejo en la ciencia ficción de estos resúmenes que tratan de decirte cómo está el mundo, precisamente se convierten en eso, ya se me fue el nombre. En escenografía. En la escenografía mal puesta, que te distrae de lo que realmente está pasando. Entonces, hay una serie de noticias que van sucediendo y que separan los pequeños capítulos de que va conformado cada capítulo. Es una novela extraña en ese sentido, ¿sí? Y va contando el mundo a través de estos flashes informativos, ¿sí? Entonces el lector tiene que ir informándose. Entre esos flashes empiezan a aparecer los de esta nueva moda que aparece en la Ciudad de México, que es con el aniversario de la primera Playmate del mundo, es decir, con el aniversario de Marilyn Monroe, ¿sí? Empieza a haber mujeres que se operan como Marilyn Monroe y hombres que se operan como si fueran, ¿cómo se llama? El expresidente John F. Kennedy. John F. Kennedy, ¿sí? Entonces, jugando con esta mítica pareja que existió o no existió, pero este juego popular. Entonces, son de las muchas cosas que suceden y que son
como un poquito al margen, o parecen un poquito al margen, pero tienen que ver mucho con el mecanismo todo de la novela, ¿no? La novela es compleja, es una novela pues de 300 y tantas páginas, ¿no? Está organizada, insisto, esto de estar oyendo primero hablar de cómics, está organizada un poquito siguiendo la pauta de lo que hizo Frank Miller en su momento con El regreso del Caballero Oscuro, ¿no? Jugando con esa estructura, pero llevándolo a qué podría hacerse con una verdadera historia cyberpunk, ¿no? Entonces, nos platicas de esto, te estoy escuchando y no puedo dejar de preguntarme, ¿cómo le haces para escribir una novela así? El tiempo invertido, la investigación, cómo se van madurando las ideas y los personajes, porque sé que esta novela ya tenía un tiempo largo desde que se origina hasta ya ver la luz ahora este año, ¿no? ¿Cuál es tu proceso de escritura, si es que se puede hablar de un proceso como tal? Ya no sé muy bien cuál es el proceso, ¿no? Hay varias cosas que suceden conmigo como creador, ¿no? Cuando yo empecé a escribir, hace rato les decía a Bev que leyó mi primer cuento y empezó a escribir ciencia ficción. Ese primer cuento lo escribí en preparatoria, cuando yo iba todavía para ingeniero químico industrial. Mi objetivo era ser ingeniero químico, era dedicarme a la industria, tratar de hacer nuevos descubrimientos. Cuando llegué a ingeniería química me di cuenta que en realidad yo no quería ser un científico loco, sino escribir sobre científicos locos, algo así, ¿no? Entonces, todo esto para decir, no tuve una formación fundamental de escritor, yo no sabía exactamente cómo se hacía esto, empecé a escribir antes de tener instrucción sobre cómo se hacían las cosas. Y cuando decidí abandonar ingeniería química, decidí irme a letras. La peor o la mejor decisión que pude haber hecho, ya no lo sé, ¿sí? Cuando llegué a letras, lo que me estimularon a hacer era pues a creerme un montón de mitos que muchos de los maestros jamás les han escrito ni siquiera un cuento, pero sobre cómo debía de escribirse la literatura, ¿no? Entonces, eso influyó necesariamente en mi visión, pero como soy una persona contreras, ¿sí? Soy una persona que lleva la contra, que se revela siempre y que cuando le dicen que no haga algo se pone a hacerlo, ¿sí? Entonces, a la vez, como era una escuela de letras dedicadas a la literatura hispánica, se trataba del surrealismo, pero así por encima. Entonces yo me enamoré del surrealismo y del dadaísmo y me quedé con nociones extrañas. Entonces durante mucho tiempo mi forma de creatividad, de crear, era totalmente dadaísta o andrebretonista, más bien, ¿sí? Es decir, dejaba que la catarsis me llevara. No hacía planeamiento alguno. De hecho me parecía una traición como al espíritu verdadero de la escritura, tomar notas, hacer planeaciones. Entonces, escribía hasta donde llegaba el impulso y dejaba en ese momento. Cuando lo retomaba, y esa es una de las peores cosas que también me pasaron, bueno, les sigo contando. Tenía que releer lo que llevaba, lo cual cuando es una novela pues es terrible, porque cada día releerte las 50 páginas para empezar a escribir o las 150 páginas para empezar a escribir el nuevo capítulo, pues está de locos. Pero supongo que por eso también en mi cabeza están todas las versiones, ¿no?, que he hecho sobre cada novela, que no hago una versión, siempre termino haciendo experimentos por esa extraña, ¿cómo se llama? Por esa extraña manía de hacerlo catárticamente en un primer momento, me negaba a tomar notas, entonces todo lo hacía así. Entonces, lo único que pasó durante todo ese tiempo fue que coleccioné un montón de manías, es decir, fetiches.
Es decir, para escribir tenía que lograr un montón de condiciones y entonces me ponía a escribir y bueno, hubo cosas que salieron de un solo tirón, muchas cosas. La primera Calle de la Soledad salió en 3 meses, ¿no? Dolorosa, que es una novela de vampiros, salió también en 3 meses. Hubo otra novela muy pequeña que se llamó Las Sentencias de la Oscuridad, que fue también de 1 mes, de hecho. Esa me llamaron de un periódico y me dijeron, te publicamos una novela y te la pagamos, pero tienes que traerla en 1 mes y hacerla como folletín. En algún momento Grant Morrison decía, el secreto para poder escribir es que te paguen por ello, ¿no? Uno quisiera solo dedicarse a escribir y no tener que hacer otra cosa en ese momento, y sabiendo que además hay garantía de publicación y que te van a pagar por ella, uno escribe. Bueno, esa novela se escribió así. Y luego llegaron las otras, las novelas terribles, ¿no? Tuve una beca en el estado de Morelos de jóvenes creadores para escribir una novela policíaca. Tenía que escribirla en 1 año. Como siempre, o casi siempre, hice un final falso y la dejé por terminada. Retomé ella y me tardé 3 años en reescribirla. ¿Sí? En ese momento me pareció algo terrible frente a los 3 meses que me había llevado la escritura de otra. ¿Sí? Me pareció desesperante. ¿Sí? Yo no podía concebir que se hiciera esto, y fue la primera vez que me topé con este problema de la investigación versus los tiempos de escritura. Si no tomo notas, la investigación la tengo que hacer otra vez. Bueno, eso me pasó en muchas ocasiones, ¿sí? Esta creo que fue la última en la que me pasó, ¿sí? Es decir, para acabarla tuve que volver a investigar todo, ¿sí? Hubo varios momentos, varios originales que se desecharon, que se reescribieron completamente, y tuve que volver a hacer toda la investigación. Además era prudente porque es una novela en la que pasaron varios años para terminarla, y tuve que reinvestigar y ver qué era lo que había pasado con la nanotecnología desde que yo había empezado a escribir, qué había pasado con todo, básicamente. Entonces, es un proyecto complejo. Yo, por eso digo, no sé cómo me han favorecido o no favorecido las escuelas de letras, ¿sí? Lo cierto es que han sido parte de mi formación, me han imbuido con ideas de un lado de la literatura, mientras que mis ideas como escritor y lector vienen de este otro lado. Entonces, vivo en un atirantamiento extraño, complejo, paradójico, ¿no? Entre lo que acepto y no acepto de una cosa, y dentro de todo eso van surgiendo las novelas, ¿no? Muy bien. Plasma Express, todo esto que nos platicas sobre la novela y sobre todo sobre la violencia que estamos viviendo en el país en este momento, es un reflejo de la sociedad actual, es una posibilidad que podría ocurrir en un tiempo futuro. Platícanos un poquito de esto. Otra vez, perdón, estuve poniendo atención a la plática anterior, la de Beth, ¿no? Él decía que le había gustado que salió su novela gráfica optimista, ¿no? Y algo para que la gente se sienta identificada y genere suerte de empatía. Ajá. Yo extrañamente, otra vez, y ahí puedo decir que desde mi etapa de lector intuitivo, de lector de ciencia ficción, hasta mi etapa de lector educado en escuelas, en una universidad y un posgrado, para mí no cambia mi perspectiva sobre la literatura, ¿no? Y creo que nadie lo decía mejor que Julio Cortázar. La literatura tiene que sacarte de la comodidad de tu casa, tiene que hacerte interactuar con el libro, no de una manera cómoda, él decía, como desperezarte en el sillón para seguir pasando las páginas de una novela romántica, ¿no? Esas novelas, sí, todos en algún momento las necesitamos, ¿no? No necesitamos todo el tiempo que nos estén apabullando con cosas crudas, ácidas, agresivas,
pero lo cierto es que a veces nos acostumbramos también a toda esta, ¿cómo se llama?, discursividad gubernamental, y no solo gubernamental, sino de muchas de las instituciones, de cómo deben ser las cosas y cómo estamos bien, y estamos caminando indefectiblemente a un mañana mejor, ¿no? Que nadie se lo cree, ¿sí? Que las universidades cada vez acusan mayor número de gente, tanto abandonando trabajos como no ejerciendo después de todos los años de haberse preparado, porque para nada sirven, al menos para conseguir trabajo no sirven los estudios, ¿no? Todo eso está ahí, ¿no? Y a todo eso uno tiene o empieza a reaccionar. Esta no es una novela en ese sentido feliz, no es una novela que busca ser como terapia de shock, ¿sí? Que busca sacudir. Y más que contar una radiografía, que eso me pasó cuando hice mi novela policíaca, la gente me decía, es que te faltó meterte más, debiste meterte más en la investigación, ahí lo tenías todo, ¿por qué no hiciste? Y lo que me pedían era un reportaje. Yo no soy periodista, perdón, soy escritor, ¿sí? El periodista tiene que tener todas ¿cómo dice? Todos los pelos en la mano, o todo, no me acuerdo cómo se dice. Tiene que tener todas las pruebas, ¿sí? Mucho de la narrativa de ficción es intuitiva, se basa en mucho de lo que uno ve, de lo que uno estudia, y de ahí saca conclusiones y genera cosas que terminan reflejando la realidad que o nadie ha contado o que no la han contado igual, ¿no? Entonces, es una novela quizás más que sobre la violencia, sobre el temor de vivir en una ciudad violenta, ¿no? Ser policía no te exonera de vivir en la violencia y sufrir la violencia, ¿no? Digo, los que somos rebeldes en algún momento odiamos a la policía, ¿no? Cuando íbamos a tocadas y llegaban y teníamos que salir corriendo porque si no te subían, no hubieras hecho algo o nada, ¿verdad? Entonces, evidentemente, es una novela que toca muchos puntos sobre la violencia, y violencia en todos sentidos, ¿no? Quizás esa falta de reconocimiento, de sentirte auténtico, no sé cómo lo dijo Rax hace rato, ese reconocerte como parte de un grupo es una de las cosas más terribles que ejerce la violencia citadina, ¿no? A veces nos sentimos súper solos y preferimos nuestros amigos de Facebook a salir y tomar café con alguien, a visitar algún lugar por cualquier cosa que pudiera acontecer. Bueno, todo esto es como parte de esta novela, ¿sí? Busca reflejar este mundo, ¿sí? Y exageradamente, además, una de las virtudes que tiene la ciencia ficción es que hipertrofia, hace más grandes los problemas para que sean más visibles. No es para hacerlos más fantasiosos, sino para ver hasta qué extremo se puede llegar, ¿no? La ciencia ficción se ocupó durante muchísimo tiempo de advertir sobre el cambio climático global. Nadie peló a los cienciaficcioneros, ¿sí? Recuerdo todavía la primera vez que lo dijo el profe, ¿cómo se llama? López Dóriga. Hoy deja de ser tema de ciencia ficción el calentamiento global para volverse una realidad, ¿sí? Lo dijo tal cual. Bueno, como eso, muchísimas cosas han ido sucediendo dentro de la ciencia ficción. Eso. Y pues mira, ya checando el tiempo y para dar también oportunidad, si es que hay preguntas del público, para terminar de redondear todo esto, tú como escritor, ¿nos podrías decir así rapidito, concretamente, influencias para ti? ¿Quiénes son tus influencias? No, esa es de las preguntas más constantes, más difíciles, y cada vez que me la preguntan la vuelvo a cambiar porque depende de lo que estés leyendo, de la fase maniática en la que estés, es decir, cómo te estás reconociendo como lector. Digo, como lector nunca dejaré de reconocer la influencia y inaudita, yo creo que sin ella no sería lector, de Edgar Rice Burroughs, el creador de Tarzán y de Una princesa de Marte, ¿sí? Él fue para mí un bastión, y no
gracias a que no lo encontré una princesa de Marte desde que empecé a buscarla, de hecho me llevó 3 años de búsqueda localizarla. Antes de llegar a la princesa de Marte, yo me leí muchísimas otras cosas, entonces el no poder conseguir mi tan preciado tesoro hizo que leyera mucho, pero él es una de mis influencias. Philip K. Dick es otra invariable, ¿sí? Y de ahí para adelante son como rasgos demasiado comunes, ¿no? Borges, voy a decir, ¿no? Depende del momento que estés viviendo, depende de lo que estés leyendo, depende de qué. Sí, yo creo que de todo, lo que estés viviendo, lo que estés sintiendo. Sí, hay autores que tienes que estar releyendo constantemente, hay otros que recuerdas con cariño y cuando los tratas de releer, pues ya no puedes, o relees los pasajes que tienes particular cariño, ¿no? Pero depende mucho de eso. Julio Cortázar es un escritor fundamental para mí, pero aunque yo pensé que ya podía leerlo sin contaminarme, no es cierto. Lo vuelvo a leer y invariablemente termina siendo dañino para mi prosa, porque termino queriendo escribir como Julio Cortázar y es una porquería lo que sale. Entonces, no, uno tiene que encontrar precisamente incluso espacios para eso. ¿Cuándo te puedes contaminar y cuándo no? Pero esta idea de escribo porque no he encontrado algo que me interesa y entonces mejor lo escribo yo, ¿eso sí se sigue aplicando a tu forma de escritura, a tus motivaciones para escribir? Yo creo que sí, para bien o para mal tengo gustos muy especiales, ¿sí? Y lamentablemente las historias que yo quiero encontrar las encuentro un pedazo aquí y otro pedazo allá, pero nunca juntas, ¿no? Semejante cosa me sucede cuando veo series de televisión o cuando veo películas, ¿sí? Algunas llegan a tener atisbos, ¿no? Atisbos muy especiales de que tienen todo, pero como que se quedan a la mitad. Entonces, sí, eso sigue imperando. Sigo escribiendo las novelas que yo no encuentro, por ningún lado, que nadie me da a leer, que por más que busque, yo siempre estoy en constante búsqueda. Cuando vivía aquí en la Ciudad de México, mi lugar favorito para saber qué iba a leer era irme a Summers. Entonces me ponía en los libreros y empezaba a leer las primeras páginas, no, y así. Ahora que existen los libros de descarga, prueba gratuita, no te los dan gratuitos, pero ahora lo que hago es eso. Descargo la prueba gratuita, leo las páginas que me dan, si me gusta, lo compro. Y lo compro en físico, en electrónico no. Si no me gusta, ya, nada más lo borro y lo que sigue, ¿no? Y si no lo encuentras, lo escribes. Exactamente, no, y digo eso invariablemente. Yo creo que para bien o para mal, sí somos únicos en este sentido. Cada existencia, cada percepción es única. Y la manera particular como uno crea las cosas, las ambienta, las transforma, creo que no tiene comparación. Y a mí me parece que, bueno, si ha habido lectores de mis novelas es porque encuentran precisamente ese mix, esta mixtura especial, ¿sí?, que tienen mis obras, ¿no? Esta es una novela muy querida, es una novela que no pude abandonar por mucho que pasó el tiempo, ¿sí? De hecho, le estaba comentando apenas aquí a Ana, que originalmente esta novela la empecé cuando estaba estudiando todavía la maestría. Se la di a leer al director de la maestría y me dijo: ay, siempre con tus exageraciones, ¿por qué no escribes algo más romántico si tanto enamorado estás de los vampiros? Para variar, me enojó. Le dije: ¿no crees que puedo escribir? Entonces escribí. Claro, todo se conjuntó. Escribí Dolorosa, que fue una novela totalmente romántica, jugando con el romanticismo de Beckett, ¿sí? Con el ¿cómo se llama? De Gustavo Adolfo Beckett. Gustavo Adolfo Beckett, sí, jugando con otro cubano cuyo nombre se me va a escapar invariablemente. De hecho, de ahí viene el título de Dolorosa, sí. Pero bueno, son obras que surgen así, a veces por esa suerte
de desafíos porque todo se conjunta. Esa novela además surgió porque en ese momento me llegó el divorcio y bueno, fue una novela en que abandoné esta para acabar la otra, que fueron 3 meses de escritura. Fue la novela que me publicaron más rápido. A los 5 meses de acabar de escribir ya estaba publicada, ¿sí? Aunque no tuvo muy buena suerte. Se robaron el tráiler en que estaba la novela y luego apareció en librerías de viejo, pero bueno, muchos años después. Fue de las cosas terribles, pero eso le pasa a todo el mundo. Esta novela, pues, es una novela con particulares cariños y es una novela que fue construida, no sé, de una manera muy especial. Estoy muy satisfecho con ella y los invito a leerla. Ojalá alguien tuviera preguntas, no sé, ya nos estamos acabando el tiempo, nos quedan 10 minutos y siempre lo mejor de estos momentos, se supone que es ese momento en que todo el mundo puede preguntar algo, ¿no? ¿Nadie? Yo. Ahí estamos, ¿sí? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie se avienta? Nadie. ¿Avento yo la primera? No. Pues parece que no. Pero no, ahí voy yo, ¿cómo no? Ah, Ahí voy yo. órale. Espérenme. Órale. Pensando. A ver, mi sensación es que tu literatura es exactamente el tipo de literatura que, gracias a Dios, no la puedes englobar. O sea, te dedicas a hacer una mezcolanza maravillosa, ¿no? O sea, vas jalando elementos, ¿no? La pregunta es, ¿cómo decides la base? O sea, mi base de Plasma Express, esta es la idea que tengo y la quiero contar en lenguaje policíaco, la quiero contar y luego le voy metiendo otros, pero ¿cómo construyes? Porque construyes desde muchas... ¿Cómo construyes? ¿Cómo decides? Ese es el problema. Yo ensayo y error. ¿Tienes una mínima idea o no? Digo yo. Ensayo y error. Empiezo a escribirlo. Sí, hay veces que yo tengo la idea de que voy a escribir una novela y termina siendo un cuento. Y ahí se queda en cuento, ¿sí? Okay. No necesita más, no pide más y se acaba, ¿sí? Y hay otras que lo escribo como varios cuentos, ninguno me satisface y lo escribo de 2 o 3 formas de novela. Esta mínimo tiene 5 distintas maneras de narrar antes, con distintos personajes. Siempre fue cyberpunk, siempre fue en México, en la Ciudad de México, pero en la Ciudad de México la quería tanto, la quiero tanto, pero digo, en aquel momento la quería tanto que no quería patearla, no quería dañarla, no quería que se hundiera el centro histórico. Tu amor era premancera, di la verdad. No para Era nada. premancera, ¿verdad? No, para nada, pero los segundos pisos contribuyeron a que sí le diéramos en la torre, ¿eh? No. A veces, lamentablemente, tiene que pasar. Muchas veces conmigo sucede así, ¿sí? No sé exactamente las cosas y a veces me cuesta trabajo determinar. A veces estoy tan emperrado en hacer una novela de lo que es un argumento de cuento que he hecho a perder varios inicios de novela. Y en algún momento llega una convocatoria o alguien me pide un cuento y hago una versión resumida y ya estuvo, ¿verdad? Pero yo soy así, lamentablemente. Soy una persona muy poco organizada, ¿sí? Así funciona mi mente. Y entonces tengo que batallar con esa poca organización y trabajar con todo ello. No me funcionan los planeamientos porque además hay algo muy fácil. Alguien que es organizado tiene la obligación de reconocer dónde pone las cosas y la clasificación. A mí la clasificación me funciona en el momento en que la hago. Si me separo de ella 2 días, ya no sé cómo está la clasificación. Ya se movió en mi cabeza. Yo trabajo en el caos, así funciono. No puedo de otra manera. Me dejaste pensando en una cosa que siempre le digo a todos los periodistas que vienen con nosotros a la brigada, que es, hay una palabra que es muy fuerte para los periodistas, que es la autocensura, ¿no? O sea, cómo se tienen que enfrentar a, no voy a decirlo, pero en el caso de la literatura, ¿no? Yo diría que ese mismo freno sería la autocrítica.
¿no? O sea, cómo se enfrentan a la autocrítica. ¿En tu caso? Sí, sí. Sí, la autocrítica es como el fundamental. pequeño judicial que todos llevamos dentro, ¿no? Sí. En el caso de los periodistas es la autocensura y en el caso de los ¿no? escritores. Sí, sí hay autocensura y hay muchas veces en que uno termina trabajos que nada más no funciona y vuelven al escritor, al cajón del escritorio, y si tienen el potencial suficiente vuelven a resurgir en una nueva versión, y si no se quedan ahí. Soy alguien que además no tira nada, tengo todos mis discos duros desde la primera computadora y a veces los revivo y saco las viejas versiones y trato de rescatar cosas porque no me gusta tirar mi trabajo, y a veces es tiempo perdido que lo vuelvo a tirar, ¿no? Pero bueno, así es. Acumulador cibernético. Sí, también. Tienes suerte, por lo menos es en discos duros. ¿Cómo? Que tienen suerte que por lo menos es acumulador en discos duros. Sí, exactamente. Bueno, hay quienes no abandonamos esa tecnología. Una pregunta. Hola, buenas tardes. Soy Hola. Teresa Marín y confieso mi ignorancia en el tipo de tu literatura. Te pregunto, infortunadamente, y una disculpa a ustedes y a todos, llegué un poco tarde a tu presentación, pero capté que tu libro está hecho sobre vampirología y cosas un poco de este estilo. ¿A qué se debe que actualmente entre la juventud, y me refiero a juventud, los adolescentes, muy adolescentes, está tan de moda esta tendencia a la vampirología en libros, incluso en serie? Que obviamente yo no les he llegado y tú me has convidado a leer tu libro. A lo mejor así podría yo entender por qué los chicos están tan metidos en esta onda. ¿Esto es resultado de los nuevos medios de comunicación o qué explica que entre los jóvenes haya esta tendencia y que encuentro que un individuo muy joven como tú está metido en este estilo de literatura? No sé si cantinflé o... No, para nada. Gracias por lo de joven, pero no, bueno, en su momento, en los 90s, yo tenía una teoría, yo no la he abandonado, ¿no? A mí me parece que la transformación del vampiro al vampiro actual ocurre en manos de Anne Rice, y Anne Rice tiene su entrada al vampirismo con la enfermedad de su hija, que es cáncer, ¿cómo se llama? Leucemia, ¿sí? Entonces, ella se obsesiona un poquito con la sangre, ¿sí? Y evidentemente con la mortalidad, no mortalidad, a través de esta enfermedad sanguínea, ¿no? Ella lo transforma, digo, al vampiro, porque antes de eso todos los vampiros eran fundamentalmente el enemigo del hombre, y las historias de vampiros eran un humano con otros tantos acabando a la plaga de vampiros que venían a atacar a los humanos. Eso eran las historias de vampiros. Cuando llega Anne Rice lo transforma. ¿Y qué es lo que cuenta? Cuenta la historia de ese humano que dejó de ser humano para convertirse en vampiro, que adora poder estar vivo, pero odia tener que matar a otros. Eso al menos en la primera novela, ¿sí? Después de ella vinieron otros escritores, el señor que está escribiendo Juego de Tronos, ¿cómo se llama? George R.R. Martin, sí. Tiene una novela que se llama El sueño del Febre, que es una novela también maravillosa de vampiros. Es de las mejores obras de vampiros que yo he leído, y es un vampiro humano nuevamente, ¿sí? O bueno, es un humano que trata con vampiros humanos. Es una novela muy compleja, es increíble. Me extraña que no esté otra vez de moda, ya que está tan de moda toda la obra de Martin, pero bueno, luego Poppy Z. Bride y algunos otros, ¿no? Y creo, me parece que cuando llega el SIDA, resurge otra vez como una dimensión mítica, la sangre, ¿sí? Eso a nivel de concepción inconsciente, ¿no? La idea de la mortalidad está ahí, la idea de que la sangre nos rescata de la muerte también está ahí,
Y a final de cuentas creo que el último golpe que dio toda esta pauta para el vampirismo fue la obra de Coppola, Bram Stoker, Drácula, donde introduce esa idea de el amor nunca muere, y a partir de ahí todas las novelas de vampiros son amores eternos que gracias al vampirismo se realizan, ¿no? Pero bueno, son versiones, deformaciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo alcanzo a percibir. Sí, evidentemente hay muchísimas maneras de tratarlo, hay formas grotescas en que se ha tratado el vampiro, pero me parece que esas tres cosas son las que engloban esta adherencia, este favoritismo por el vampirismo, ¿no? No sé si responda a su pregunta. ¿No? ¿De qué? Buenas tardes, Hola. Iván. Confieso también que llegué un poco tarde a la presentación y ahorita tocando el tema de la autocensura, me gustaría saber, usted como autor, ¿cuál de sus libros recomendaría para alguien que lo desconocía hasta hace una hora? Perdón, no quiero ser grosero, perdón, pero en serio me llamó mucho la atención su obra. No, muchas gracias. Mira, lo peor de todo es que lo peor y lo mejor de todo es que te puedo recomendar el único que se consigue. Mis novelas han sido publicadas, la primera fue publicada en el 93 y tuvo una segunda edición en el 97. Desde entonces no se ha vuelto a publicar, es imposible conseguirla, ¿sí? Dolorosa, que es una novela de vampiros que a mí me gusta mucho personalmente, ¿sí? Es una novela que la última versión se publicó en 2013 y luego en 2015 en un compendio. Es otra que podrías conseguir que se llama, ¿cómo se llama el compendio? No me acuerdo, eso lo publica Lectorum. Pero a mí me parece que esta es la mejor carta de entrada. Como decía Marina, es una que está concentrada mi forma de trabajo y creo que es una novela además, en ese sentido, desafiante de mi misma, forma de trabajo, ¿no? Eso es la primera novela multifocal completa. Sí, antes había jugado con ello, pero eran trucos extraños donde teníamos un solo personaje que seguía la cámara o que seguía el narrador y a través de él se contaba todo. En esta novela ocurre más como novela narrador más media, es decir, tenemos la visión de muchos al mismo tiempo y me parece que es una novela más simple y que a través de ella podrías entrar muy bien en estos mundos míos, ¿no? Insisto. Lo peor y lo mejor es que esta es la recomendable, ¿no? Porque es la conseguible, ¿sí? Bueno, gracias, ya se me había olvidado esa, sí. Esa es una novela que también a mí me gusta mucho. Bueno, ¿qué les voy a decir de qué me gusta y qué no me gusta de mis obras, ¿no? Esta es una novela policíaca en la que le quité todos los mecanismos de lo policíaco y lo convertí en una investigación extraña con un poquito de vudú, o mucho de vudú y una sola zombie, ¿no? Pero es una novela fragmentaria, es una novela un poquito difícil de leer. Yo no siento que sea así, pero algunos lectores me lo han demostrado cuando empiezan a comentármela y no sé qué entendieron, les gustó, pero no sé qué entendieron. Es una novela un poquito compleja. Esta tuvo una mención honorífica, yo hubiera querido ganar el premio, pero bueno, es otra de las novelas, ya se me había olvidado ahorita, justamente. Y esta es de 2015. Ajá. Sí, es de 2015, de hecho. Sí, es policíaco oscuro. Sí, que un editor me dijo que una novela como esta nunca podría publicarse, y aquí está publicada, pero bueno. ¿Cuál es el nombre? El cuerpo del delirio. Del delirio, sí, y desde el mismo juego se plantea lo policíaco, ¿no? El cuerpo del delito es la frase tradicional, y aquí es del delirio y juega con todo esto de esta zombie tradicional de la magia haitiana, ¿no? Es un juego así complejo y es una historia de amor, pero bueno, ese es normal, sigue un solo personaje narra todo, pero es un rompecabezas, hay que armar el rompecabezas para armar la novela, entonces eso es lo complejo. Entonces, bueno, ¿alguien más? Pues ya el tiempo.
Ya, ok. Muchas gracias. No sé qué sigue. Muchas gracias a Gerardo Porcayo.